Bendiciones, mis hermanos. Un día más que el Señor nos permite compartir de la gracia de su soberanía y de sus maravillas en nosotros. Hoy, como todos estos días, hemos tocado temas ágidos. Es la palabra que utilicé en el devocional pasado y es la palabra que voy a tocar en este. Pero cada vez que empieza el tema, el proverbista que le está dando un consejo a su hijo toca un tema que siempre he tratado de recordar. Todo lo que sucede en nuestra vida debe ser mirado y revisado a través de la ordenanza de Dios para nosotros. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestros delitos y nuestros pecados delante del Señor es justamente el tratar de desconocer la palabra del Señor. Todo lo que viene de parte de Dios es sabiduría. Todo lo que viene de parte del hombre es necedad. Por lo tanto, habrá una lucha constante en tu vida, en mi vida, todos los días. Hacer lo correcto o hacer lo que me conviene. Y ese es un dualismo, es justamente la manera de ver eso. Cuando era pequeño mirábamos dibujos animados donde a veces en el hombro de la persona o en los hombros de una persona salía por un lado un angelito y por el otro lado un diablo. El ángel le dictaba lo correcto y el diablo le mostraba, o el diablito le mostraba lo que le produciera a esa persona una intención de placer y de felicidad momentánea. Pero todos sabemos que cuando le hacía caso al diablito, generalmente disfrutaba el asunto, pero las consecuencias eran más graves. Claro, en muchas de esas figuras, cuando le hacía caso al ángel, el asunto se volvía aburrido. Porque de una u otra manera, tenemos como un proverbio en nuestros días, ¿no? Pórtate mal para que la pases bien. Y eso es lo que generalmente el ser humano hace. Hoy vamos a abordar el capítulo 7 de Proverbios, los versículos 1 al 4, en el cual el proverbista le recuerda qué debe tener en mente, qué debe tener en su corazón, qué debe tener en sus dedos o en sus manos, y cómo esto te cuida de otra vez el problema que tiene que ver con la mujer extraña o con aquella que causa mal a su vida. Vuelvo a tocar el tema y lo vamos a leer de la siguiente manera. Versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Parte 1. Nosotros debemos reconocer la necesidad de guardar las verdaderas razones por las cuales yo no debo hacer ciertas cosas. Generalmente, hablando el tema de los mandamientos, lo vemos simplemente como una negación, pero no lo vemos como un asunto de razón por qué no lo debo hacer. A veces la razón nos dicta lo contrario, pero la razón está mostrándonos claramente el asunto verdadero de las cosas. Algo importante también para mirar ahí es que debemos atesorar, como verlo como algo supremamente valioso. Morales o cosas que se han olvidado en nuestros días, justamente son aquellas cosas que hemos dejado de atesorar. Un saludo, una palabra amable, un consejo dado desde la palabra, hoy en día no se ve como un tesoro, sino como algo sin ningún tipo de importancia. Eso nos lleva a ver el versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Es la primera vez que el proverbista en el consejo a su hijo va a hablar de cuidarlo como la niña de sus ojos. Todos sabemos que cuando se refiere a la niña, se refiere a la parte ocular, al ojo como tal, pero la parte más sensible. Nuestros reflejos muchas veces cierran el ojo en una velocidad supremamente alarmante respecto al cuidado que debemos tener de nuestros ojos y que por instinto propio
podemos tener. De esa manera, como algo instintivo, y bueno, de instinto, para que me puedas entender. Así debe reaccionar cuando guardamos y atesoramos los mandamientos del Señor. Lígalo, pégalo entre tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Eso nos lleva a reflexionar sobre, debe ser algo neurálgico, algo sumamente importante de recordar. Pero nos lleva al versículo 4 para terminar. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Hermano, querido amigo que me escucha el día de hoy, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Tú eres aquella persona con la cual yo quiero compartir, yo quiero estar. Esa es la que a veces parece que se ha alejado de nosotros en muchas decisiones que tomamos en nuestra vida, pero la ve como algo que hace parte de nosotros. Bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios a través de la sabiduría alcanzada por ella para nosotros, podemos decir, es mi hermana, es el verdadero consejo, es el verdadero amor para mi vida, el verdadero cuidado hacia mí. Eso lo podemos ver a través de la obra de Cristo en la cruz. Y eso lo podemos ver como esa parte importante de mi relación con Dios que debe ser sumamente aprovechada. Por último, también deja claro, y a la inteligencia llama pariente. ¿Se necesita la sabiduría? Sí. ¿Se necesita inteligencia? Sí. Eso nos lleva a reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal. La sabiduría y la inteligencia es sumamente necesaria, pero para alcanzarla solo se logra a través de los mandamientos del Señor. Nosotros no podemos ser sabios desconociendo la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser inteligentes si no obramos conforme a la sabiduría y a la inteligencia de Dios. Por lo tanto, eso nos ayuda a cuidarnos. Debemos ser al punto de que nuestros instintos respecto a la palabra sea una reacción inmediata, no de un análisis, sin necesidad de tanto pensar. Es tan práctico en nuestro diario vivir que nosotros entonces debemos reaccionar de forma intuitiva. Y esa forma nos debe llevar a esa relación plena con el Señor. Hay asuntos que necesitamos que el Señor empiece a formar en nuestras vidas esa parte importante de reaccionar rápidamente al mal, que lo veremos en el próximo discipulado. Oremos al Señor, mi hermano. Padre eterno, gracias te doy por este momento que nos permite compartir de su gracia y por tu obra maravillosa a nuestras vidas. Señor, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor debe ser la mejor sustancia que nosotros debemos tener. Eso nos lleva a tener la sabiduría como hermana y a la inteligencia como aquella pariente necesario para hacer las cosas a la manera tuya. Señor, permítanos confiar en tu santo juicio de tal manera que podamos reaccionar sin necesidad de un debate teológico, psicológico o moral, sino simplemente de una reacción inmediata por la transformación de Cristo a través de su palabra para nosotros. Amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga, Dios los guarde, los ayude y nos vemos en el próximo devocional.